Estimados y estimadas, sean bienvenidos al segundo video dedicado a los diseños de investigación no experimentales. En este en particular estaremos hablando de los diseños de investigación transversales. Como recordarán, en el primer video de la sesión 7 estuvimos hablando de una definición general de los diseños no experimentales. En este segundo video hablaremos acerca de los diseños no experimentales de tipo transversal. Veremos un poco cuáles son los diferentes tipos que existen de diseños transversales, algunos ejemplos de cada uno de estos, y por último, en el tercer y siguiente video, entonces hablaremos de los diseños no experimentales de tipo longitudinal. Ahora, antes de explicar cada uno de los tipos de investigación o de diseños transversales, me gustaría que pensemos en la principal característica que va a diferenciar los diseños transversales de los diseños longitudinales y que nos va a permitir definir a estos mismos. Así, esta categorización de diseños transversales versus diseños longitudinales tiene como base una característica en particular, que no es más que la dimensión temporal, o en otras palabras, el número de momentos en los cuales el investigador colecta información acerca del fenómeno en estudio. Así, podemos decir que los diseños transversales o transeccionales, como también son llamados, representan estudios en los cuales se recolecta datos en un solo momento o en un tiempo único. Por esto, el objetivo de los diseños transversales consiste en describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un determinado momento. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de individuos u objetos y tienen tres tipos en particular o tres subcategorías llamadas exploratorios, descriptivos y por último correlacionales o causales. Como seguramente están pensando, estos tres tipos tienen asociación directa con los cuatro tipos de alcance que nosotros hemos visto previamente. Siendo que el último de estos diseños, el correlacional causal, tiene equivalencia tanto con el alcance correlacional como con el alcance llamado de explicativo. En otras palabras, siempre podemos decir que un diseño de investigación transversal exploratorio siempre va a corresponder a un alcance de investigación exploratorio. Veamos ahora la definición y características de cada uno de estos diseños de investigación. Comencemos entonces por el diseño de investigación transversal exploratorio, el cual constituye una exploración inicial de un fenómeno que es poco conocido. El mismo se utiliza cuando queremos hacer una primera aproximación a una variable, un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o una situación en particular. Un ejemplo de un estudio llevado a cabo con un diseño transversal exploratorio es el presentado por Martínez Rodríguez y colaboradores en 2020. Es un artículo publicado en la revista colombiana Universidad Psicológica. En el mismo presentan un estudio acerca de cómo la percepción individual acerca del manejo emocional que las personas tienen durante un contexto de aislamiento debido a la pandemia del COVID-19, cómo esto puede afectar sus niveles de ansiedad y los patrones de ingesta. En este caso, podemos decir que este es un estudio exploratorio, principalmente porque varios de los temas que están siendo trabajados tienen bastante tradición de estudios, como todo el aspecto relacionado con el manejo de las emociones, la ansiedad, todo lo que está relacionado con comportamientos alimentares, pero nada de esto ha sido estudiado previamente en un contexto de aislamiento social masivo como el que nos ha proporcionado la pandemia del COVID-19. El siguiente diseño del cual vamos a hablar se refiere a los diseños transversales de tipo descriptivo. Estos nos permiten ir un paso un poco más adelante de los estudios exploratorios, ya que aquí ya vamos a intentar describir de una manera mucho más pormenorizada y más precisa una determinada realidad. En otras palabras, nos permiten conocer mejor acerca de la incidencia de una variable y de sus varios niveles en una población específica. Cuando me refiero a una variable, puedo decir el sexo, por ejemplo, y cuando me refiero a sus varios niveles sería hombre y mujer. Ciertamente que también podemos hablar de variables psicológicas, como la ansiedad, la autoestima, el maquiavelismo o cualquier otra dimensión psicológica que nos interese estudiar. Un ejemplo de este tipo de diseños es el presentado por Rodríguez Álvarez y colaboradores en un artículo publicado en 2014 en la revista Gaceta Sanitaria.
El mismo refiere a una investigación llevada a cabo en el País Vasco, donde se busca describir el nivel de desigualdad existente en relación al estado de salud percibido entre la población autóctona y la población inmigrante. Ahora, ¿por qué decimos que este sería un estudio descriptivo y no exploratorio? Principalmente porque las propiedades que nosotros conocemos como población autóctona o inmigrante en el País Vasco ya son conocidas. Ya se sabe que es necesario para ser considerado población autóctona o inmigrante. Acerca también del estado de salud percibido, ya hay bastantes estudios, digamos, no es algo que se está generando desde cero. Entonces lo que estamos buscando con este estudio principalmente es describir una realidad entre dos poblaciones diferentes, autóctonos e inmigrantes, para de alguna manera poder establecer una comparación entre ellos. El último de los tipos de diseños transversales que vamos a analizar es el correlacional causal. El mismo es utilizado en situaciones en las cuales queremos analizar la relación que existen entre dos o más fenómenos. Ahora, como el nombre nos indica, la relación entre estas dos o más variables pueden tener dos formas diferentes. Una de ellas son relaciones de correlación o de asociación. En estas, nosotros queremos conocer si dos variables en particular están asociadas o si covarían entre sí. Por ejemplo, ¿será que a medida que aumenta la edad de un individuo, aumenta su autoestima? ¿O por el contrario, a medida que aumenta la edad, la autoestima disminuye? Esto es un análisis de la asociación que existe entre dos variables en particular. El otro tipo de relación que podemos encontrar en este tipo de diseños son relaciones de causalidad, donde una de las variables representa la causa o impacta directamente en la otra. Por ejemplo, ¿será que una alimentación inadecuada impacta directamente en el desarrollo cognitivo de un niño? En esta pregunta de investigación estamos asumiendo que una de las variables en particular impacta o genera un cambio directamente en la otra. Ahora, recuerden que es muy importante, y lo mencionamos en el video anterior, que nosotros no podemos directamente modificar el nivel de alimentación o el tipo de alimentación de un grupo de niños para conocer su efecto en su desarrollo cognitivo. Lo que sí podemos es buscar dos grupos de niños, unos que tengan una alimentación deficitaria, otros que tengan una alimentación adecuada, y medir, preguntarles directamente acerca de sus hábitos alimentarios y también utilizar algún tipo de medición para conocer su desarrollo cognitivo. Como pueden ver en este caso, no estamos hablando de ningún tipo de manipulación deliberada, sino que estamos comparando dos grupos diferentes entre sí para intentar establecer una relación de causalidad. Esto sería la gran diferencia cuando comparado con los estudios de tipo experimental, en los cuales el investigador de alguna forma manipula la variable independiente para ver qué sucede en la dependiente. Un ejemplo de este tipo de estudio es el presentado por Suelves y Sánchez Turet, publicado en 2001 en la revista Anales de Psicología. En este estudio, los autores intentan establecer la asociación que existe entre el nivel de asertividad de estudiantes de secundaria y el nivel de consumo de sustancias como tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas sintéticas. Lo primero que podemos observar en relación a este objetivo es que los autores encontraron evidencia de una asociación entre el nivel de asertividad y el nivel de consumo de cannabis, una asociación positiva y ligera, con el valor de 0.18. En relación al consumo de otras sustancias, los autores no encontraron una asociación importante. Hasta ahora estamos hablando simplemente del nivel de asociación o del nivel correlacional entre estas variables, entre el nivel de asertividad y los diferentes consumos. Ahora, vean cuál fue la estrategia que utilizaron estos autores para intentar determinar un nivel de asociación causal. Con esta intención, los autores lo que hacen es miden el nivel de consumo de los estudiantes de primer año de secundaria versus los de segundo año de secundaria. Aquello que podemos observar es que en los alumnos de segundo año de escuela secundaria obligatoria hay un ligero aumento en el consumo de cannabis. Lo vemos por ejemplo en la opción fumé porros 1 o 2 veces pero no he fumado más. Podemos ver que en alumnos de primer año solo responden 1.5% a esta respuesta. En cuanto a alumnos del segundo año ya tenemos 9.8% de respuestas en esa categoría. Esta diferencia a nivel temporal en el nivel del consumo
Permite establecer la relación de que a medida que aumenta el tiempo y la edad de los estudiantes, va aumentando también su consumo de cannabis. A seguir, los autores lo que hacen es establecer una comparación entre el nivel de asertividad de estudiantes de primer año de escuela secundaria y los de segundo año. A este respecto, los autores indican no haber encontrado diferencias estadísticamente significativas en el nivel de asertividad entre estudiantes de primero o de segundo año de escuela secundaria. Por este motivo, no son capaces de establecer una relación de causalidad entre el consumo de cannabis, que aumenta entre el primero y el segundo año, y el nivel de asertividad. Así como pueden observar, para poder establecer una relación de causalidad, es mucho más exigente al nivel de los resultados y de las condiciones en las cuales debemos hacer un estudio. Para sintetizar, los diseños de investigación no experimentales de tipo transversal son utilizados en las situaciones en las cuales hacemos una evaluación en un único momento de los fenómenos que estamos estudiando. Se dividen en 3 subcategorías: exploratorio, descriptivo o correlacional / causal, y nos permiten trabajar de una forma más rápida y económica con determinados fenómenos que no podemos impactar o que no debemos modificar deliberadamente. Estas 3 categorías, así como su nombre indica, nos sirven para explorar nuevas variables o nuevos fenómenos que aún no han sido estudiados, describir fenómenos que ya conocemos o entonces, por último, establecer el nivel de relación que un fenómeno tiene con otro, y si esta relación es simplemente a nivel asociativo o correlacional, o podemos hablar de una causalidad. En el caso de que les haya interesado alguno de los estudios que fueron mencionados en los ejemplos, en la descripción del video pueden encontrar la dirección para acceder a los mismos. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención en este video de estudios transversales. En el siguiente y último video estaremos hablando de los estudios longitudinales.